Nueva versión internacional, 1 Juan capítulo 4, versículo 18, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. 1 Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En la nueva versión internacional dice: sino que el amor perfecto echa fuera el temor, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien, muy bonita voz. Entonces, el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí, ¿qué dice ahí? La nueva versión internacional, Dios habla hoy. 1 Juan 4, 18 dice en la Dios habla hoy. En cualquier otra traducción, no importa, nada más dinos la traducción. Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Muy Dios bien. habla hoy. El que tiene miedo no ha llegado a amar perfectamente. Inclusive el que tiene miedo todavía no ha conocido el amor que es Dios. No lo ha conocido. Porque si hubiesen conocido a Dios de una manera completa, no tuviésemos temor de malas noticias, no tuviésemos temor del día de mañana, no tuviésemos temor qué comeremos, qué vestiremos, si viviremos o no viviremos. Muy bien, Padre, te damos gracias en esta mañana, porque has sido fiel a tu palabra y a tus promesas. Cada promesa se cumple en nuestras vidas, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, todo nuestro ser. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que trae bendición y la manifestación de la bendición en este tiempo. En el nombre de Jesús yo declaro que somos terrenos fértiles para recibir esa semilla de tu palabra, y que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Señor, declaramos que tenemos la mente de Cristo en el nombre de Jesús, y creemos por fe que moveremos montañas a través de esa sustancia llamada fe, que proviene por la palabra tuya, Señor. Te damos gracias por esa palabra, Espíritu Santo. Hoy desatamos, creemos, por el Espíritu que nos traes de revelación, para que sean quitado todo velo de nuestros ojos, Señor, y pueda recibir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús creemos, Espíritu Santo, que proviene de ti. Amén. Muy bien, pues nos quedamos por ahí analizando un poquito la situación de los pactos. El temor ha sido, si no el principal causante de las tragedias, catástrofes y aparte fracasos en los seres humanos, si no ha sido el principal, por lo menos uno de los principales motivos por lo cual el ser humano no puede salir adelante. El emprender un negocio y tener miedo al fracaso, mejor ni lo emprendan. Primero escuchen la palabra, quiten todo temor de ustedes y emprendan algo, ¿me entiende? Entonces, el temor ha llevado a personas a morir antes de tiempo, ¿sí saben ustedes? Hay personas que tienen miedo a la muerte, no sé, dicen ellos, yo creo que el temor a la muerte es algo que no debemos de tener los hijos de Dios. Sin embargo, hay mucho creyente que tiene miedo a la muerte. En primer lugar, dice la Biblia que nosotros no pasaremos muerte, es decir, cuando, ¿recuerdan la enseñanza que dimos? ¿Sí recuerdan? Libres de la muerte, no sé si la recuerdan, que dimos una enseñanza donde vimos casos de hechos que dijo el Señor a través del pastor y profeta Kenneth Copeland, muchos casos o hechos de personas que cuando el carro ya estaba incendiado y el cuerpo estaba ahí, ellos ya no estaban en ese cuerpo. Creyentes en Jesús que fueron traspasados de una dimensión a otra, ¿me entiende? Es decir, no, cuando usted se vaya, en primer lugar no tiene por qué irse antes de tiempo, ¿verdad? No tiene por qué morir antes de tiempo. Todo creyente, cuando se vaya de esta tierra, debe irse sin dolor. Es decir, no tiene por qué pasar por un proceso de un cáncer, donde en 8 o 10 meses el cáncer a fin de cuentas se lo llevó al más allá, aunque vaya usted al paraíso, ¿me entiende?
pero tuvo que sufrir para poderse ir, ¿me entiende? No tiene. En primer lugar, si viene enfermo de cáncer, el poder del Espíritu Santo sobre su cuerpo elimina todo cáncer. Por la llaga de Jesús usted es sano. Entonces, más adelante usted, si usted desea irse antes de tiempo, pues se va a ir de una manera a lo mejor no correcta, ¿verdad? Pero cada persona que desee irse antes de tiempo no tiene por qué sufrir su cuerpo, solamente trascender de una dimensión a otra, ¿me entiende? Es decir, el hermano fulano murió en un accidente, quedó su cuerpo todo despedazado y su cabeza partida en 4. Los sesos se le veían. Pero el hermano ya no estaba en ese cuerpo, ¿me entiende? Cuando iba el carro directamente al poste a chocar, donde se iba a despedazar su cuerpo, él salió su espíritu antes de tiempo, y su espíritu se fue directamente a otra dimensión, que es el paraíso. ¿Recuerdan el caso de un hombre que les dije que le dio un paro cardíaco y quedó él muerto en ese lugar? Pero él nunca supo que había muerto de un paro cardíaco, él solamente iba corriendo, y de repente siguió corriendo en el cielo, y de repente dijo, ve una ciudad luminosa, y él veía la ciudad celestial, y se dio cuenta por eso, porque vio la ciudad celestial, se dio cuenta que estaba en otra dimensión. Pero él no sintió la muerte, no sintió que su corazón se paró, no sintió ni un dolor, nada. ¿Estamos entendiendo? Los creyentes en Jesús debemos de trascender de una dimensión a otra. Pero lo más maravilloso es que no debemos de irnos antes de tiempo. Después de los 120 años usted ya se puede ir, no tiene por qué morir antes. Los que mueren antes es en primer lugar por falta de conocimiento, porque no conocen lo que está escrito, no conocen su herencia en Cristo Jesús. Y los otros que se han ido antes de tiempo es porque la conocen, pero comienzan a actuar contrario a lo que está escrito. ¿Me entiende? Personas que andan en pecado automáticamente conocen la herencia, pero saben ellos que no deben de pecar, andan en pecado ahí, Satanás viene y destruye su cuerpo, pero se van al cielo, mi hermano. Se van al cielo. El detalle es que no tenemos que irnos al cielo de un raite o de una enfermedad. El que anda en pecado, como le digo, el que anda erróneamente, inclusive el que anda difamando a Dios, regularmente tienen muertes muy catastróficas. Un hombre por allá que quiso pasarse por Jesucristo, allá un hombre de Miami que se llamaba José Luis Miranda, ese hombre predicaba supuestamente el Evangelio. Sin embargo, ese hombre al rato llegó a creerse que era Jesucristo aquí en la tierra, que él era Jesús, o la misma encarnación de Jesús. ¿Qué pasó con ese hombre? Murió de un cáncer agresivo, sufrió como 2 años, año y medio de un cáncer, creo, una enfermedad de las más aberrantes, feas y dolorosas. Entonces ese hombre, Satanás viene y daña los cuerpos de los seres humanos, que andan hablando, por ejemplo, una herejía, que hablan contrario a la palabra, una doctrina, una falsa doctrina. Es importante entender ello. No necesariamente tiene que ser pecado por lo cual el ser humano sufre aquí en la tierra. Entonces usted sabe y se le está instruyendo aquí en la palabra de tal manera que ustedes no tengan que morir antes de tiempo, ¿me entiende? Si usted hace lo correcto delante de Dios, si usted es una persona recta o íntegra delante de Dios, no tenemos por qué morir. Yo no tengo por qué morir en un accidente, ¿me entiende? Excepto que yo como pastor comience a errar en la palabra, o comience a pecar inclusive. Entonces la mayoría que han muerto así es por algo, ¿me entienden? No es porque Dios se los lleva. ¿Estamos de acuerdo? No es Dios llevándose a los seres humanos. Ahora, el temor es una de las armas utilizadas por Satanás. ¿Qué es lo que conlleva el temor? ¿Qué es lo que trae el temor? El temor trae en sí castigo, dice la palabra, ¿verdad? 1 Juan 4:18. El temor nos lleva inclusive a hacer pactos con Satanás, el diablo. ¿Sí sabía usted? El temor nos impulsa. ¿De qué manera hacemos un pacto con Satanás, el diablo? ¿De qué manera hacemos una alianza con él? Cuando nosotros hablamos por el temor lo que no está escrito en la palabra. Es decir, si un médico le diagnostica a alguno de los hermanos de China y de Corea y le dice, te quedan 6 meses de vida porque el cáncer ya estás invadido, tus órganos están invadidos de cáncer. Satanás viene a destruir, mire. Pero sin embargo, Dios nos deja la palabra. Si esa persona puede en ese momento optar por 2 alianzas o por 2 pactos, el pacto en Cristo Jesús que lo libra del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, o puede optar por lo que no está escrito,
Puede decir la persona, si el médico dijo que me voy a morir, me comienzo a despedir de toda mi familia y comienzo a arreglar mis papeles para que mi pensión le quede a mi familia. Eso es hacer un pacto con Satanás, porque actúa, en primer lugar actúa arreglando los papeles para dejarle la pensión a su familia. Un pastor amigo, por eso murió, él hizo pacto con Satanás, pero era un cristiano que amaba a Jesús, sí amaba a Jesús. Ese pastor amaba a Jesús. Él tenía cáncer, le diagnosticaron cáncer, y yo le dije, hermano, renta un local y comienza a predicar el evangelio, porque hacer un acto de fe y hacer una alianza con Dios de que iba a vivir más tiempo sobre la tierra. Sin embargo, él, todo lo contrario, dice, me voy a morir y voy a arreglar los papeles para dejarle mi pensión a mi esposa y a mis hijos. O sea, es decir, con su actitud, él obedeció a la voz de Satanás, el diablo, por lo tanto hizo pacto con Satanás. ¿Y qué cree que pasó con él? Murió de cáncer. Pero él tenía la opción de decir, no, por fe yo sigo adelante predicando el evangelio, rento un local, comienzo a hablar la palabra de Dios y creo que por la llaga de Jesús soy sano. Esa era la alianza con Cristo. Entonces el ser humano decide con quién aliarse. Yo por lo menos no quiero aliarme con Satanás, ¿me entiende? ¿O que usted quisiera aliarse con Satanás? Pero ¿sabe qué? Hay mucho cristiano, mucho creyente, inclusive ya con Jesús en su corazón, mi hermano, o mucho que pertenece a muchas religiones donde van y les enseñan un sermón, y le dan un sermón. Gran parte de ellos hacen pacto con Satanás, con el mundo de las tinieblas, por falta de conocimiento, ¿sabe usted? Porque ellos no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Muchos de ellos dicen, el médico diagnosticó el cáncer, pero yo creo que a lo mejor es la voluntad de Dios que ya me lleve antes de tiempo. Ese es un pacto con Satanás. O sea, no necesariamente actuar es hacer un pacto, es decir, no necesariamente. ¿Se acuerdan el pacto que hizo Noé con Dios? O Dios con Noé y Dios con Abraham. ¿Qué hicieron los dos? Obedecieron y actuaron en ello. Abraham circuncidó a todos los de su casa. ¿Qué hizo Noé? Inmediatamente comenzó a actuar en lo que le dijo. Dios le dijo, haz un arca, y ese fue el pacto. ¿Y qué empezó a hacer Noé? El arca. Actuó en ello. Sin embargo, la persona que no está o está mal informada, muchas personas han muerto, hermanos en Cristo han muerto, a causa de ello han muerto. ¿Por qué? Porque cuando el médico diagnostica la enfermedad a través de un examen, a través de un análisis, sin embargo, ellos como no conocen la palabra, no conocen su pacto, en Cristo Jesús comienzan a hacer pacto con Satanás. ¿De qué manera? Diciendo. Se hace pacto con Satanás diciendo, ¿estamos entendiendo? Diciendo o actuando. Como el caso que les puso ahorita un hermano en Cristo, ¿qué comenzó a hacer? Arreglar los papeles para dejarle la pensión a su hijo. Actuó con el mundo de las tinieblas. Pero hay otras personas que comienzan a decir porque lo creen. ¿Qué es lo que creen ellos o qué se les ha enseñado? Que de Dios viene la enfermedad. Ellos dicen, no, pues si el médico diagnosticó cáncer, significa que Dios ya me quiere llevar porque es su voluntad que me vaya antes de tiempo. Pacto con Satanás. ¿Está entendiendo? Muchos de ellos dicen, a lo mejor Dios me está probando con esta enfermedad porque Él quiere que me acerque más a Él. Pacto con Satanás. Todo aquello que no viene en la palabra, porque Dios nunca nos dice que nos acerquemos a través de enfermedades. Dios no nos envía enfermedad para que nos acerquemos a Él. Eso no viene en la Biblia, mi hermano. Es que Dios me está probando con esta enfermedad para que me acerque más a Él. Eso no viene en la Biblia. Sin embargo, eso es un pacto con Satanás. Tan sencillo. Cuando usted habla lo que no está escrito, todo lo contrario de lo que no está escrito es pacto con el mundo de las tinieblas. ¿Y qué cree? El mundo de las tinieblas es el que comienza a manifestar no la bendición, sino la maldición. Pero ¿qué pasa? Si usted actúa en el pacto en Cristo Jesús, viene la bendición. Y la bendición incluye sanidad en sus cuerpos, salud en sus cuerpos, largura de años y de días. Es decir, que usted viva largo tiempo sobre la tierra, que no tenga que irse de una enfermedad incurable. ¿Estamos entendiendo? El temor y la fe. El temor contrario a la fe. El temor nos lleva a y promueve el hacer pacto con el mundo de las tinieblas. Por el temor muchas personas no saben si vivirán o morirán el día de mañana. Muchas personas que emprenden su negocio siempre tienen a lo mejor la duda en su corazón. ¿Me irá a funcionar? Eso viene del temor, mi hermano. Esa expresión viene del temor. ¿Me irá a funcionar el negocio que voy a abrir?
Y luego dice las estadísticas, por esa calle donde vas a abrir tu negocio no pasa nadie. Tantito peor, ¿no? Pero lo que no saben es que cuando la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, comenzarán a pasar los clientes, mi hermano. ¿Me entiende? Es importante entender eso. El temor nos lleva al fracaso, a la manifestación del mundo de las tinieblas, a la manifestación inclusive de la maldición de la cual Cristo nos redimió. Pero Cristo nos redimió para que nosotros actuemos en la bendición, no en la maldición. Para que nosotros actuemos y hablemos su palabra. ¿Me entiende? No para hablar cosas que no vienen en la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Entendieron por qué vimos lo de los pactos? Los pactos pueden ser a través de actuar o a través de hablar lo que creemos. Muy bien. ¿Cuál es la fuente del temor? Si el sistema del mundo y las personas que están en el mundo, es decir, los que no tienen a Jesús en su corazón, que no han nacido de nuevo, no han pasado de muerte a vida, no han pasado del mundo de las tinieblas al reino de Jesús, todas esas personas están bajo un sistema. Ellos se manejan bajo el sistema que se llama sistema del mundo, sistema de Satanás. Todos ellos regularmente, porque no tienen a Cristo en su corazón, no han nacido de nuevo, el temor es algo muy frecuente en ellos. Usted, no sé si, yo tengo contactos con mis compañeros de trabajo y siempre andan en temor, siempre. Tiene una compañera de trabajo que siempre deja a su niña allá en temor, no sabe qué y le está hablando cada rato. A la que cuida a la niña, oye, ¿y la niña cómo está? Y siempre anda en temor. Lo que no entienden ellos que el temor es en primer lugar esa causa de que son muertos espirituales, no han nacido de nuevo, no tienen a Jesús en su corazón. Continuamente tienen temor y sabe que cosechan lo que ellos siembran, tienen temor y a la hora viene una consecuencia, una catástrofe y a la hora se muere su niño. Desafortunadamente así es y hemos visto muchos casos de personas que tienen temor y han muerto sus familiares por el temor. Entonces nosotros no debemos de operar en temor. Pero ¿qué pasa en un creyente que recibió a Jesús, que ya habita Jesús en su corazón, que es templo del Espíritu Santo, que tiene la autoridad que le dio Cristo Jesús, que tiene la autoridad para echar fuera enfermedades, echar fuera demonios? ¿Qué pasa con un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo que todavía opera en temor? ¿Por qué opera en temor? Muy bien, vamos a Efesios capítulo 2. La fuente del temor en los hijos de Dios. ¿Por qué hay temor en cada hijo de Dios? En primer lugar dice la primera Juan 4:18, porque no han sido perfeccionados, ¿verdad? Eso lo entendemos. ¿Perfeccionados en qué? En el perfecto amor que es Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, dice. Y hablando de Jesús dice, y Él, es decir, Jesús nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, ¿verdad? Pero dice que estábamos, ¿qué? Muertos, éramos muertos espirituales. Y luego dice el versículo 2, en los cuales, es decir, cuando estábamos muertos, para que me entienda, cuando éramos muertos espirituales, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En la Nueva Versión Internacional dice, o Dios habla hoy, Efesios 2, versículo 2. Nueva Versión Internacional. En los cuales andaba conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Otra Biblia, por favor. Cualquier otra. Si hacen compare, vas a encontrar todas. Dios habla hoy en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Muy bien.
Dice la palabra entonces, en lo cual anduvimos, ¿cómo? Como muertos espirituales, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, operando conforme opera el mundo. ¿Cuál es el problema en los hijos de Dios? Que han nacido de nuevo, que todos siguen operando en los criterios del tiempo presente, en la manera en que piensa el mundo o actúa el mundo. ¿Cómo actúa el mundo regularmente? Dicen las noticias que la inflación va hacia arriba y que el dólar va hacia arriba. Eso es lo que dice el mundo. El sistema del mundo dice que cada día hay menos poder adquisitivo tiene la moneda. Es decir, va usted, compra el supermercado y cada vez compra menos, ¿verdad? Ese es el sistema del mundo, ¿me entiende? Entonces, cuando éramos muertos espirituales, nosotros actuábamos así. Pero ahora en Cristo Jesús, si usted sigue operando en el mismo sistema, pensando como piensa ese sistema, entonces, si usted sigue operando en ese sistema, por eso es una de las consecuencias por lo cual viene el temor, ¿sabe usted? Por las malas noticias. ¿Cuáles malas noticias? Que subieron las tortillas de 13 a 15 pesos. Ya no voy a poder comer tortillas, dice la gente. Va a engordar menos. Entonces, ¿pero qué pasa con los hijos de Dios que escuchan lo de las noticias del sistema del mundo? Comienzan a creerse y a hacerse la idea de que no les va a alcanzar para alimentarse, mi hermano. Entonces, es una de las consecuencias por lo cual viene y comienza el temor en sus corazones, si podrán o no podrán tener para alimentarse la semana o el mes que entra o el año que entra. Es una fuente del temor. La fuente del temor viene por escuchar y tener los pensamientos de las personas que operan conforme al mundo. ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dicen las noticias? El cáncer de mama está muy extendido, el 80 o 90% de las mujeres que han muerto en el país han muerto de cáncer de mama, un ejemplo, ¿no? Entonces las mujeres comienzan a escuchar esa noticia. El problema es que al rato se lo pueden llegar a creer. ¿Y qué viene? El temor a sus corazones. ¿Por qué viene el temor? Por los pensamientos que operan en el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el príncipe de las tinieblas, decía la Nueva Versión Internacional. Es decir, el sistema que instituyó Satanás. Porque esas noticias, ¿sabía usted que no provienen de Dios ni de su palabra? Provienen de un sistema que está bajo el poder de Satanás, que es el sistema del mundo. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, fíjese, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Antes, ¿sabía usted que hacía usted la voluntad de su cuerpo, de su carne? Lo que su carne le pedía, ¿usted lo hacía? ¿Sí sabía? ¿Sí sabe que sí lo hacía? Se me antojaban unos chicharrones, le decía su pensamiento. Y luego venía ese deseo en su cuerpo que quería chicharrones con salsa verde. Y se los iba y buscaba desesperadamente los chicharrones. ¿Estamos entendiendo? El problema es en las otras personas. Dice que nos sujetábamos nosotros como espíritus humanos, nos sujetábamos al cuerpo, eso es lo que está diciendo. Nos sujetábamos a los pensamientos carnales. Es decir, muchas personas de las que cometen actualmente adulterio, ¿por qué cree que los esposos se van con otras mujeres? ¿De quién es la culpa? Primero es el deseo carnal en el cual vivíamos antes de. ¿Me entiende? ¿Por qué cree que se van con otras? ¿Por qué cree usted? ¿Porque se sienten vacíos porque la esposa no los atiende o qué? Bueno, ese es el pretexto, ¿me entiende? Es que eso no es cierto. Por animales, tiene toda la razón, hermano. Tiene toda la razón. Dice la palabra, ¿qué texto bíblico dice, mi hermano? Hermano, ¿qué texto bíblico dice que habla un poquito de eso, ¿no? De que teníamos naturaleza animal, algo así, o naturaleza, no recuerdo cuál otra menciona ahí, no recuerdo. Ese texto bíblico viene por ahí en una traducción, no me acuerdo qué texto bíblico es. Muy bien, nos lo van a buscar. ¿Que debe ser naturaleza qué? ¿O animal? Pero dice satánica ahí también, ¿no?
Bueno, entonces ahorita nos lo van a buscar en lo que seguimos. Entonces dice Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué significa que vivimos? Está hablando en pasado, mi hermano. No está hablando que usted como hijo de Dios, como creyente, tiene que vivir todavía con esa naturaleza carnal, pues. No tiene que obedecer a los pensamientos de su mente, mi hermano. Ahora, ¿qué pasa porque hay muchos ministros, creyentes, cristianos, con Cristo en su corazón, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, que se fueron con la panderista? Ministros, mi hermano, pastores. Y luego se fueron con la panderista, porque está más guapa la panderista que la esposa, que la pastora, ¿no? ¿Será porque la pastora ni siquiera se pintaba? Bueno, y ese es otro boleto, ¿no? ¿Qué pasaría ahí, mi hermano? Hay muchos lugares, conozco lugares donde se denominan cristianos, donde no permiten que la mujer se pinte, no permiten que la mujer use pantalón, no permite, la mujer anda con un velo, la mujer no se puede cortar el cabello, no se lo puede pintar, la mujer ni siquiera en algunos lugares les prohíben hasta el perfume, el desodorante a las mujeres. Pues imagínense, ve a una joven guapa en la calle, bien pintorrojeada, como dicen ellos, que sí se baña realmente y se pone desodorante. No, pues era obvio que este hermano en Cristo se tenía que ir con esa persona que vio. También. Entonces, pero sí es cierto eso, les prohíben pintarse. Por lo tanto, ven toda belleza en su casa, pero salen a la calle y ven, parece que están en el paraíso los hermanos. ¿Y qué cree que pasa? Se van con la primera, que les cierra el ojo. Bueno, eso es en algunas religiones. Pero ¿qué pasa con otros donde realmente no les prohíben ese tipo de cosas y caen los hermanos? Es porque todavía su pensamiento está conforme al pensamiento del mundo. Pero ¿cómo tengo que cambiar ese pensamiento? ¿Por qué viene ese pensamiento? Hacíamos los deseos de nuestra carne y obedecíamos a los pensamientos. Eso es lo que nos dice Efesios 2, capítulo 3. Obedecíamos al pensamiento y obedecíamos al deseo carnal. Si no podemos sujetar todavía nuestra carne, mi hermano, nuestro pensamiento carnal, si no lo podemos sujetar a la palabra, no podemos ver otras cosas más milagrosas, maravillosas y poderosas en Cristo Jesús. No podemos verlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, no nutrir nuestra mente con telenovelas. No nutrir, y no le estoy hablando de prohibirle la tele, mi hermano. Hay muchas caricaturas que usted puede ver, el Rey León y no sé cuáles más. Muy bien, entonces, Phineas y Ferb, el Dr. Doofenshmirtz, el Chavo del Ocho, etcétera. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Regularmente siempre hay mensajes subliminales en algunos temas de algunas películas. Hay mensajes subliminales. Regularmente toda la información que, imagínense, de un hombre, un varón de Dios lleno del Espíritu Santo, pero si ve una película, regularmente las películas modernas sacan mucho esa cuestión de lo sexual, inclusive, lo sacan mucho. Entonces, ¿qué le estoy llevando yo a mi mente a través de mis ojos con esa imagen? Estoy nutriendo mi mente a través de una imagen visual, algo visual, pues. Entonces, a través de ello pueden llegar pensamientos y luego, más adelante, convertirse en un deseo en mi cuerpo, en mi carne. Eso puede llegar a suceder. Entonces, no es que le estemos prohibiendo la tele, mi hermano, vea Discovery Channel. Muy bien, entonces, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, significa que ahora ya no vivimos conforme a eso. En los deseos de nuestra carne, en eso vivíamos antes, haciendo que la voluntad de la carne significa que muchas personas se sujetaban a ¿qué? Era muy fácil que en un matrimonio se están casando, se aman y están vestidos de blanco los dos en una playa, en un atardecer precioso allá en Acapulco. Pero al año ya el esposo anda con otra. Y usted lo va a ver mucho en el sistema del mundo, mi hermano.
El problema es que eso venga también en los hijos de Dios, ese es el problema. Es decir, si no hay una sujeción de los pensamientos, nosotros nos sujetamos a los pensamientos, o los pensamientos se sujetan a nosotros. Somos espíritus que poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, mi hermano. ¿Por qué vienen los deseos hacia las cosas? Porque vivimos dentro de esas cosas. ¿Me entiende? Porque estamos recibiendo información en nuestra mente de esas cosas, porque escuchamos de esas cosas. No se imagina todo lo difícil que es en un empleo poder convivir con personas que hablan incoherencias, puras palabras de doble sentido, y tengo que poner mis audífonos lo más alto que se pueda para no escuchar pues el montón de cosas, de información. Pura basura empiezan a nutrir en nuestras mentes, en nuestros oídos, empezamos a escuchar con compañeros que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Y yo les he hablado a varios de ellos de Cristo. No me he quedado callado tampoco. Muy bien. Entonces, aquí dice Efesios 2, vivíamos antes, pero vivíamos sujetos a los deseos de nuestra carne, de nuestros pensamientos, lo cual no debe ocurrir en un hijo de Dios. Es decir, pero a través de ello también viene el temor. O sea, el temor viene a causa de que todavía nosotros nos sujetamos a los pensamientos y a la voluntad de nuestra carne, mi hermano. Ahora, ¿de qué manera nos sujetamos a la voluntad de la carne? Es decir, cuando viene un dolor, usted como hijo de Dios, en lugar de creer que a lo mejor ya le está funcionando mal el hígado, o el páncreas, o el corazón, en lugar de pensar en eso, ¿qué es lo que va a hacer? Decir, la palabra dice que por la llaga de Jesús soy sano. Dolor, en el nombre de Jesús yo te echo fuera. En lugar de echar a volar su pensamiento. ¿Me entienden? Porque hay personas, conozco personas sin Cristo en su corazón, que desde que viene un dolor en su cuerpo, lo primero que piensan son siempre catastróficos. Dice, si es un simple gas que trae en su panza, para que me entienda, lo primero que piensan es, yo creo que ya no me funcionan los riñones o el hígado. Voy a ir con el médico a hacerme un análisis porque a lo mejor me salió algún quiste o tengo un cáncer en el estómago. Es lo primero que piensan, mi hermano. No piensan en nada de lo que está escrito. Entonces, nos sujetamos a ¿qué? A que nuestro cuerpo, por cualquier dolor, nosotros estemos pensando en lo que es el dolor, mi hermano. Y no estemos pensando en lo que está escrito en su palabra. Tan solo el día de ayer, después de una larga jornada de andar dando vueltas de un lado hacia otro, ya como a las 4 de la tarde me agarró un dolor de cabeza, ¿no? Muy fuerte. Entonces, ¿qué hice? Pues igual declaré la palabra del Señor sobre mi vida, sano por la llaga de Jesús, y en media hora, 1 hora más o menos, ya no tenía ni una dolencia. Pero yo no creí que ese dolor provenía de que tenía un tumor canceroso en el cerebro. Pero hay personas que sí lo creen, mi hermano. Viene un dolor y lo primero que piensan es lo peor. La peor noticia piensan. El problema es que de eso se aprovecha Satanás, el diablo. Ese es el gran problema. Así es. O simple y sencillamente estornudan y dicen que les va a dar una pulmonía. Se van a lo peor. En lugar de decir es una simple gripa, dicen se van a lo peor, pulmonía. Entonces debemos entender que nosotros no vivimos bajo ese sistema. Y ese sistema trae temor a las personas. Pero el problema es que los hijos de Dios, cuando escuchan esas malas noticias de que estadísticamente hay una enfermedad que está corriendo por la Ciudad de México, por México, que es la gripe aviar, y comienzan a morir gentes, y la estadística dice, murieron en el DF 5 personas por gripe aviar, y usted lo está escuchando, mi hermano, y usted lo está escuchando, y al rato va a llegar el momento que se lo puede creer, y vendrá temor a su vida, y el problema es que ese temor le va a traer la enfermedad. Ese es el gran problema. Entonces, ¿se ha dado cuenta cuál es la fuente del temor? La principal fuente del temor es el sistema, lo que usted oye de ese sistema, del sistema del mundo, el sistema de las noticias que provienen de Satanás. ¿Qué es lo que usted está oyendo? Estadísticamente se dice estadísticamente que hay un levantamiento de personas, y no fue el rapto, es que los narcos están levantando a los hermanitos o a las personas. Yo vi hermanos que fueron raptados por narcos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y murieron.
hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque le construyeron la casa al narco contrario, o el mismo narco no quiso que supieran lo que había en su casa y los mandó matar a los hermanos que eran unos simples trabajadores nada más de la construcción. Entonces, debemos entender que si usted escucha que están levantando hermanos en Cristo, no significa que usted lo van a levantar. Imagínense, de repente lo vamos a mandar a Irak de misioneros. ¿Quiénes son los dos hermanos valientes que se animan a ir allá donde está el ISIS, levantando a todos los cristianos y ejecutándolos ahí? Usted que ha visto los videos, o no me diga que no ha visto los videos de ISIS. ¿Sí los ha visto? ¿No? ¿Ni uno de ustedes lo ha visto? O yo soy el único. Bueno, ya van 3. Bueno, entonces, allá lo vamos a enviar al ISIS y les vamos a pagar todos los boletos de avión, gastos pagados, mis hermanos. Gastos pagados para que usted se vaya a Irak, allá donde está el ISIS, levantando a cristianos y ejecutándolos. ¿Quién levanta la mano y dice, yo me voy a Irak a predicar el Evangelio por amor a Cristo? ¿Nadie levantó la mano? ¿Por qué cree que no levantó la mano? Por temor. ¿Por qué no levantó la mano? A ver. Diga, ¿por qué no levantó la mano? Allá donde están ejecutando ya. Ah, por precaución. Bueno, ahora el temor lo vamos a denominar precaución. Perfecto. ¿Se ha dado cuenta? Si lo mandan a Irak donde está el ISIS, ¿iría usted? ¿O tendría temor? Ahí está la pregunta. Muy bien, yo iría a un oasis allá, hermano. Conozca el oasis de los de ISIS. Muy bien, entonces debemos entender cuál es la principal fuente del temor. Las noticias, los mensajes que provienen de un sistema del mundo operado y controlado por Satanás. ¿Me entiende? Estadísticas controladas y operadas por Satanás. Cuando andaba el chupacabras, ¿qué andaba pensando usted? La verdad. ¿Se acuerdan de chupacabras? ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Algunos de ustedes no les dio miedo salir a las calles? La verdad. ¿A ninguno de ustedes? A mí sí. A mí sí, la verdad sí me daba miedo. Pero no tenía Cristo en mi corazón en esa época, o sea. Bueno, perdón. Entonces, ¿se ha dado cuenta? Muchas personas no salen a la calle por el chupacabra, ¿sabía? Es una noticia que se expandió en todo México. Sea verdad o sea mentira, pero la gente tenía temor. Entonces es importante entender que por ese tipo de noticias, sistemas, información que viene de ahí, esa es la principal fuente del temor, pero no en el mundo, sino en los hijos de Dios. ¿Vivía usted antes en ese sistema? Ya no vive en ese sistema. Entonces, ¿por qué recibimos información de ese sistema? La verdad, mejor vea una película. Mejor ver una película de Chucky que ver el sistema del mundo. Y no la estoy promoviendo, No la estoy promoviendo, sino estoy haciendo una comparación de qué tan trascendental. ¿De qué pensaron? ¿De Chuck Norris? Decía yo. ¿De quién pensaron ustedes? ¿No pensaban que era Chuck Norris? Bueno, ¿sí saben quién es Chuck Norris? Bueno, los que son más o menos de la edad de uno. Ya los jovencitos ya no se acuerdan de él. Era un karateca ahí que salía en películas de... Si no, pregúntale al pastor Nacho. Él menciona mucho a Chuck Norris. Es de la época, pues, de las películas de allá, antes de Jean-Claude Van Damme y todos ellos. Muy bien. ¿Y por qué el pastor se sabe tantos nombres de películas? Es que el pastor estudió cinematografía. Muy bien. Entonces, ¿les quedó claro por qué la principal fuente del temor a los seres humanos? Las noticias, las estadísticas que da el periódico, la televisión y la radio. ¿Me entiende? Las estadísticas y los informes que da un sistema que no es el sistema que proviene del reino de Jesús. No es el reino de nuestro Señor Jesús. Es importante entenderlo. Según de Timoteo, capítulo 1. Según de Timoteo, capítulo 1. Así es que usted es el que puede permitir
o impedir el recibir esa información. Depende de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Así es que no vea películas de terror tampoco, porque si no al rato se le va a aparecer por ahí un fantasma. Segundo de Timoteo capítulo 1 dice en el versículo 7, porque es la segunda de Timoteo, no es la primera. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, y lo vamos a leer en otra traducción también. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y lo dice, de dominio propio. Ahora, ¿qué incluye el poder? ¿Qué incluye el poder? Que nosotros como hijos de Dios podemos, a través de la palabra de Dios, sujetar el cuerpo. Y eso está hablando también de dominio propio, mi hermano. ¿Ustedes creen que los líderes religiosos, estaba platicando la otra vez el pastor Hughes, que había un pastor que tenía una iglesia como de 20,000 personas? Dice que el pastor ya se había metido con 80 de las mujeres de esa congregación, casadas aparte, ¿verdad, hermana? Entonces, ¿por qué cayó ese pastor en adulterio con 80 mujeres, mi hermano? Si Dios no nos ha dado un espíritu, ¿qué dice? De cobardía. ¿En qué otro texto bíblico nos da el de cobardía? ¿Qué otro acepciones de traducción en cobardía, o qué dice otras traducciones? Dios habla hoy, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Muy bien, hasta ahí. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, dicen otros, pero sobre todo que habla de temor. Y cuando habla y dice, pero sí nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio significa que usted, como un hijo de Dios, que es un espíritu nacido de nuevo, usted puede dominar los deseos de su cuerpo, mi hermano. ¿Sí sabe que usted puede o no puede? En Cristo Jesús lo podemos, mi hermano. Es decir, ¿por qué una persona cayó en adulterio con 80 mujeres de su congregación? ¿Por qué cree? En primer lugar, porque no tenía dominio propio. Porque él, como un espíritu nacido de nuevo, nunca sujetó su cuerpo a la palabra de Dios. Porque nunca le habló a su cuerpo, mi hermano. Usted puede hablarle a su cuerpo. Usted es un espíritu lleno de fe, que puede hablar y controlar su propio cuerpo. ¿Sabía usted? Cuando usted, por ejemplo, se sienta cansado, comience a ministrar su cuerpo. Comience a hablarle la palabra de Dios. Comience a hablar fortaleza en su cuerpo, mi hermano. Entonces vendrá esa fortaleza a su cuerpo. Pero ¿qué pasa con alguien que cayó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta 80 veces en adulterio con mujeres de su iglesia? ¿De quién fue la culpa ahí, mi hermano? ¿Por qué ese hombre no pudo controlar los deseos de su cuerpo? Porque nunca ejecutó la palabra sobre su cuerpo. Cuando Dios nos da dominio propio, significa que nosotros, como espíritus humanos, tenemos autoridad sobre nuestros cuerpos, mi hermano. Nosotros somos espíritus, poseemos una alma y vivimos dentro de un cuerpo. Es como si usted se subiera a un automóvil a manejarlo y usted hiciera que el automóvil hiciera lo que él quisiera. ¿Podrá el automóvil hacer lo que él quiera si usted no lo domina con el volante? O se va a subir y va a acelerar y va a decir, carro, haz lo que tú quieras. Es la misma, mi hermano, con el cuerpo. Es como un carro, es como un automóvil donde usted camina, se traslada de un lado a otro aquí en la tierra. Porque usted con este cuerpo no se va a ir al cielo, mi hermano, es solamente un vehículo. Pero usted es un espíritu y posee un alma. Si tiene un alma renovada conforme a la palabra, usted va a poder dominar su cuerpo. Es decir, el cuerpo no le puede pedir. Imagínense, va una joven muy guapa pasando y la mente te dice una cosa, tus ojos te dicen otra cosa, pero tú eres un espíritu. Declaro que tengo la mente de Cristo. Y veo a esa persona como Cristo la ve, en el amor de Cristo, que necesita a Cristo en su corazón. Pero ¿qué pasa si no se tiene la habilidad de hablarle al cuerpo? O el conocimiento de ese dominio propio.
simple y sencillamente la vista se iría. ¿Por qué cayó este hermano 80 veces? ¿Por qué cayó 80 veces? Porque primero vino el pensamiento. Mire, vamos a Santiago. Santiago capítulo 1. ¿Por qué caen las personas? ¿Por qué caen el que tiene a Cristo Jesús en su corazón? ¿Por qué comete ese tipo de aberraciones o pecados? Santiago capítulo 1. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni probado por el mal, ni Él puede tentar o probar a nadie. Sino, aquí viene el problema, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a leer el 14 en otra traducción, por favor. Dios habla hoy, o Nueva Versión Internacional. Ahora, mire, muchas personas, inclusive, mi hermano, muchas personas dicen que Dios los probó metiéndolos a la cárcel, para que en la cárcel Dios tocara su corazón y nacieran de nuevo y conocieran a Cristo. Gracias, Dios mío, porque gracias a ti estoy en la cárcel. Si no hubiese caído a la cárcel, no te conozco. Y muchos creen que Dios los llevó a la cárcel. Pero la tele que se robó, ¿qué? ¿Fue Dios el que propició que se entrara a una casa y se robara la tele? Ahora, trasladándolo a la otra área, hay muchas personas que dicen, Dios me puso esta mujer con un propósito y la finalidad principal a lo mejor era que yo me metiera con esa mujer. Inclusive hay un líder por acá en el noroeste, un pastor de palabra de fe, inclusive desafortunadamente, bueno, ya no son palabra de fe, que le decía a las mujeres, mis hermanos, yo soy el elegido de Dios y Dios me concede todo porque soy el amado de Dios. Dios me concede todo. Así es que repórtate, hija, decía a una hermana, ¿me entiende? Porque yo soy el elegido de Dios y Dios nada que yo le pida a Él no me limita, porque soy el elegido y Dios me da todo, me concede todo lo que yo quiero. Así es que repórtate, hija mía. Eso le dijo a una hermana, mis hermanos, como diciendo, tú eres mi trofeo que me mandó mi Dios. ¿Será el Dios creador de los cielos y de la tierra que está mandándole mujeres a este hombre? Totalmente carnal, mis hermanos, totalmente carnal. Entonces no tiene nada que ver con Dios. Dios no nos va a probar mandándonos mujeres para que nosotros los hombres caigamos en esas tentaciones, ¿me entiende? Aquí dice, fíjese lo que dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué dice otra Biblia? Nueva Versión Internacional, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Cuando sus malos deseos lo arrastran y lo seducen. Una cosa, viene el mal deseo, viene en su mente, proviene del mundo de las tinieblas porque Satanás les puso el mensajito. Pero ese mal deseo depende de nosotros, que en ese momento que llega a la mente poder desecharlo. Decir, yo llevo mi pensamiento, 2 Corintios capítulo 10, yo llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y a su palabra. Declaro que tengo la mente de Cristo y desecho todo mal deseo en mi mente. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué cree que pasa? Se va el mal deseo, se va el pensamiento. Pero ¿qué pasa cuando usted no nada más es atraído por el mal deseo? Cuando es atraído, en ese momento hay que echarlo fuera. Pero no nada más es atraído, sino que después es seducido. Seducido significa que el deseo, usted ya se lo llevó el pensamiento,
se lo llevó a otra instancia, mi hermano, a otro nivel. Es decir, le dio vuelo al pensamiento. Una mujer me cerró el ojo y de repente no hablaba, exacto. Entonces, primero le dio vuelo al pensamiento, mi hermano. Si usted le dieron vuelo al pensamiento, en lo que sea, no nada más en el área del problema sexual, ¿me entiende? Puede ser en otra área, puede ser en el área del alcohol, en el área de otras cosas, mi hermano. Entonces, si usted se lo lleva a su mente y continúa, vamos a ponerlo en el área del alcohol para que no se... Hay muchos niños aquí, ¿verdad? Jóvenes, perdón. Hay jóvenes. Me lo voy a llevar al área de los deseos del alcohol. Imagínese, de repente puso Satanás una michelada aquí en mi mente, bien espumosa, ¿me entiende? Con limón y sal y toda la cosa. Y tenía mucha sed el hermano, tenía mucha sed. Entonces, si usted tenía dos opciones, o comprarse un Gatorade o darle oportunidad al pensamiento que continuara, porque la sed estaba, era tiempo de calor, mi hermano, y más si usted se va allá a Sinaloa y Sonora, calores infernales. Entonces, los hermanos en Cristo de allá, ¿cómo la ve? Los hermanos de Cristo ya, imagínense con la lengua toda seca ahí, que ni siquiera, y el aire que corre, se da cuenta que usted agarra una secadora y se la pone aquí, en esta época. Agarre una secadora y póngasela aquí, es el mismo aire que corre allá en Hermosillo, en Mexicali y en esos lugares. En los Mochis también ya. Muy bien, entonces imagínese, usted tenía un pensamiento ahí, pero ese pensamiento tenía la opción también de tener el pensamiento de un Gatorade bien helado, mi hermano. Sin embargo, ¿a qué le dio usted prioridad? ¿Puso la michelada aquí Satanás? Y usted no nada más la vio puesta en su mesa, sino también vio cuando se la estaba tomando, ahí mismo en el pensamiento. ¿Me entiende? Vio cuando la estaba disfrutando y toda la cosa. Tenía usted opción de decir, bueno, en el nombre de Jesús también existe un Gatorade bien heladito con hielito. Pero, ¿qué pasó si le dio prioridad al otro pensamiento? En el nombre de Jesús declaro todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, declaro la mente de Cristo en el nombre de Jesús, y ahorita voy y me compro un delicioso Gatorade que me va a quitar la sed. Y en ese momento usted cortó con todo, mi hermano. Pero usted le dio vuelo al pensamiento, y ese pensamiento le trajo un deseo carnal. Después su cuerpo no nada más le pidió, le exigió que le diera la michelada. Su cuerpo respondió al pensamiento. ¿Me entiende? Concibe y da luz. Entonces usted lo puede concebir aquí, pero si le da vuelo y no cambia su pensamiento y no declara la palabra sobre su pensamiento, usted puede decir, yo tengo la mente de Cristo en el nombre de Jesús y creo que mi cuerpo puede ser saciado con un buen Gatorade. Y no me pagó nada el Gatorade por darle publicidad el día de hoy. Entonces, dice el 14, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia o mal deseo es atraído y luego seducido. Y luego dice, entonces el mal deseo, la concupiscencia, el mal deseo después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, si lo llevamos al área sexual, dice que el pecado, por ejemplo, lleva a la muerte. Es decir, ese hombre primeramente vio a la mujer. Para poder meterse con... ¿Cuánto sabe que este hombre que se metió con 80, primero tuvo que verlas? ¿Verdad? Y después de verlas tuvo que desearlas en su mente. Y después su mente mandó la información a su cuerpo y su cuerpo comenzó a desearlas. Y después, ¿qué hizo? Concibió a luz el pecado, es decir, puso en práctica lo que su cuerpo le pedía. Fue seducido y concibió, mi hermano. Se metió con la mujer y ahora, ¿a poco cree que ese hombre tiene mucho, va a vivir 120 años sobre la tierra? Porque tiene a Cristo Jesús en su corazón. No, mi hermano. No falta mucho que le caiga un SIDA o una enfermedad de esas venéreas y se muera. ¿Me entiende? Entonces no es Dios que se llevó, al rato usted va a escuchar a ese pastor, no sé si un pastor de por allá del lado de Rusia, por allá, no es en Estados Unidos, para que no. Entonces,
Al rato va a escuchar, se murió el pastor de un accidente. Y luego la mayoría del pueblo que no conoce realmente la voluntad de Dios va a decir, es que Dios se lo quiso llevar. ¿Cómo que Dios se lo quiso llevar? Después de todo lo que hizo, después el daño que hizo. Entonces no es Dios, mi hermano. Un líder, como les comento antes, que teníamos comunión con ellos, era un pastor de por allá del noroeste. Un pastor, él engañó a su esposa con 3, 4, 5, deshizo 4, 5 matrimonios porque se metió con las mujeres de los hermanos, dañó matrimonios, separó matrimonios, divorcios, hijos, y ahí anda muy contento predicando la palabra de Dios, y ahí anda un bolón de sonsos. Ay, mi líder, mi pastor, lo amo. Ese hermano no le falta mucho, y yo no porque le esté declarando la muerte, mi hermano. Yo, a través de palabra profética que me dio el Señor, dije, no quedan más de 3 años en su ministerio. Se los dije a ellos. Y sí es cierto, se están cumpliendo los 3 años del ministerio, y está destruyendo Satanás ese ministerio. Entonces, no es que uno le desee cosas, sino que sabe lo que la palabra dice. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, mi hermano. Él destruyó familias, él destruyó personas en todas las áreas, los dañó psicológicamente, físicamente, destruyó familias, niños. Entonces, él va a cosechar sobre ello. Y usted lo va a ver algún día, mi hermano. Entonces, nosotros como hijos de Dios, no debemos de operar en ello, mi hermano. No sé ni por qué entré en ese tema, pero bueno, está interesante, ¿no? Está interesante que usted pueda decir, estamos hablando de dominio, según de Timoteo 1:7 dice, dominio propio nos ha dado el Señor. No nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, como dice la traducción, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, dice, no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, ¿por qué? Porque nosotros todo lo podemos en Cristo. Ejecutamos su palabra y podemos controlar, mi hermano, y dominar cualquier deseo de la carne, incluyendo el temor. El temor es un deseo, mi hermano, es un sentimiento en su alma, no puesto ni dado por Dios. Es un sentimiento que entró en su mente y en su corazón a través de la muerte espiritual que entró por Adán, por el pecado de Adán. Entró el temor a los seres humanos, pero el temor, ¿sabe una cosa? También lo puede dominar, mi hermano. El temor viene por un mal pensamiento que usted se lo lleva de una estadística de algo catastrófico, de muertes, de epidemias, pandemias, o como usted le llame, andan circulando en el planeta. Usted se lo lleva a su mente, pero después usted no nada más es atraído, sino es seducido por el pensamiento de esa epidemia. Y al rato no nada más es seducido, sino que la epidemia viene y se manifiesta en su cuerpo. Y al rato dice, el hermano está enfermo de la gripe aviar, de la influenza. ¿Sabe que hace poco murió un pastor por influenza? Hace poquito, yo les comenté, ¿verdad? Ahora en este 2016, acaba de morir un apóstol por influenza. ¿Por qué razón? Porque entendió, escuchó, lo sedujo la influenza hasta que invadió su cuerpo en la misma enfermedad de la influenza. Y por no conocer la perfecta voluntad de Dios, se murió el hermano en Cristo. Y es una tristeza poder ver personas cómo están muriendo a causa de ¿qué? Del temor. A causa del temor. ¿Está entendiendo cómo viene la manifestación de las cosas aquí? Cada uno de nosotros somos atraídos y seducidos por un mal pensamiento. Puede ser de lo que sea. Yo puse ejemplos de otras cosas, ¿no? Pero puede ser un mal pensamiento respecto a alguna enfermedad que anda circulando en el ambiente, en el aire, o en cierta zona de México, o en cierta zona del mundo, ¿me entiende? Usted puede ser seducido, atraído, seducido y dar a luz respecto a ese pensamiento de esa enfermedad que anda circulando, de ese virus que anda circulando en toda la tierra, a tal grado que el virus pueda llegar a dañar su cuerpo. Usted tiene, en primer lugar, la primera etapa donde usted puede echar fuera y que no llegue a ser un temor en su corazón. La primera etapa es cuando llega su pensamiento. Anda un virus circulando aquí en el 13,
Y es un virus que anda matando gente. ¿Cómo los mata? Cuando toman un trago de Coca-Cola, caen muertos. Usted tiene dos opciones. Que ese pensamiento en ese momento echarlo fuera. Y segundo, primero echarlo fuera, ¿no? Y ya si usted quiere tomar coca, usted sabe. Echarlo fuera el pensamiento, mi hermano, usted lo puede echar fuera ese pensamiento. Que no pueda llegar a su mente. De tal manera que si usted toma coca porque no conoció que existía esa cosa, o no conoció, o echó fuera ese pensamiento, y usted tomó coca por un error o algo, dice Marcos 16, que aun que usted tomara un veneno, dice, no le hará daño, mi hermano. No tendrá por qué morir a través de un veneno, ¿me entiende? Ni cuando lo quieren envenenar su esposa o su esposo, tampoco va a morir. Y después digan, el hermano se murió y se quedó viuda con toda la lana. No podrá suceder eso, mi hermano. ¿Por qué razón? Porque Cristo lo protege hasta el veneno de su esposa o de su esposo. ¿Estamos creyendo en eso? ¿Sí sabe que hay muchos, allá en Estados Unidos, muchos casos de personas que han muerto y luego cobran el seguro del esposo o del esposo y los matan con veneno, con cianuro, no recuerdo qué otro tipo de sustancias usan? Así que como aquí en México no dan mucha lana por los seguros, no hay mucha muerte de ese tipo. Sino también había muchas viudas o muchos viudos queriéndose casar de nuevo porque la esposa o el esposo les dejó toda la herencia del seguro. ¿Entienden? Porque en Estados Unidos mueren muchos de esos. Muy bien. Entonces entendió que el pensamiento hay que quitarlo de aquí. Primeramente quitarlo. No habrá necesidad de que llegue al grado de que no nada más lo piense, porque en ese momento ya lo quitó. Pero ¿qué pasa? Llegó a su mente y usted dijo, si es cierto, se están muriendo por la Coca-Cola, hay una epidemia donde caen muertos porque toman Coca-Cola. Y al rato empezó a platicarlo a sus vecinos. ¿Qué crees, vecina? La Coca-Cola mató a un vecino. ¿Qué crees? Está sucediendo todo eso. Y usted empieza a correr la noticia, comienza a hablarlo a tal grado, mi hermano, que va a entrar en temor y al rato va a suceder eso. ¿Me entiende? No debemos de entrar en temor. Y no nada más murieron al que se tragó la Coca-Cola, sino también están muriendo los que vieron al que se tragó la Coca-Cola. Y empieza el temor, mi hermano, a tal grado que se lo va a llevar al más allá. Si usted le da rienda suelta a ese pensamiento que vino, lo atrajo, lo sedujo y luego se manifestó en su cuerpo, lo que usted pensó y luego lo creyó, también vino y usted concibió y dio a luz la muerte o la enfermedad que traía ese pensamiento. No todos tenemos que morir de influenza, ¿me entienden? No tenemos por qué morir de la gripe aviar. Eso no nos debe de tocar a los hijos de Dios. Cuando realmente hacemos alianza con el dador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted lleva ese pensamiento y comienza a hablar lo de ese problema, lo de esa epidemia, lo de ese virus, entonces usted está haciendo pacto y hablando y creyendo y actuando en el mundo de las tinieblas. ¿Estamos entendiendo? Creía que tenía el mal. Si es el problema, pues que los pensamientos nos llevan a actuar de una manera incorrecta. Entonces debemos entender, ¿está entendiendo más o menos cuál es la fuente del temor? Ya termino con este texto bíblico para no hacerla muy larga. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 dice en el versículo
vendría siendo creo que es la segunda de Pedro 1. Se me quiere perder el texto bíblico esa. Es primera de Pedro, capítulo. Vamos a verlo, por aquí anda, permítame. Es segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales, vamos a leer el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, segunda de Pedro 1:4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, fíjense bien, todas las cosas que pertenecen a la vida, estamos hablando todo lo contrario al temor. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas a nosotros por el poder del Espíritu de Dios. Pero, ¿qué es lo que tiene que venir para que la vida de Dios se manifieste en ustedes? Tiene que venir el conocimiento, dice, de aquel que nos llamó por su gloria o excelencia. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. ¿Por qué va a huir de los malos deseos usted? Usted, en primer lugar, porque tienen la naturaleza divina. Segundo de Pedro 1:4 dice que ustedes tienen la naturaleza divina, mi hermano. Han participado de la naturaleza divina. Significa que ello, como dice la segunda de Pedro 1:4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. ¿Qué corrupción hay en el mundo? ¿Qué puede usted llamar corrupción? Corrupción es muerte prematura, enfermedades incurables, tragedias, accidentes, muertes de bebés en los vientres de su mamá, abortos, toda esa corrupción que hay en el mundo, mi hermano, solamente y única y exclusivamente, dice la palabra que nosotros ya huimos de ello, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pocas palabras, la única manera en que podemos nosotros huir, frenar en nuestras vidas todo lo que está ocurriendo de enfermedades incurables, de accidentes, de muertes de bebés, de todo tipo de muertes, mi hermano, que están sucediendo, de catástrofes, de tragedias, todo ese tipo de cosas, de que se derribó un edificio, derrumbó, de que explotó el gas en una casa y murió toda la familia, de que dejaron abierto el gas y amanecieron muertos a causa de ese problema. Todo ese tipo de malas noticias, de corrupción, de enfermedad, de muerte continua en las personas, de que se equivocaron y mataron a fulano, de que el carro aquel se le dañaron los frenos y se llevó a toda una familia y los mató, etcétera. Todo ese tipo de cosas de corrupción que hay en el mundo, mi hermano, por su divino poder usted ya fue libre de ello, pero usted tiene que actuar como dice ahí. Primero tiene que haber fe, añadir a la fe virtud, etcétera, afecto fraternal, conocimiento de Jesucristo.
Por ese mismo conocimiento, usted puede ser libre de toda esa corrupción que se está moviendo en toda la tierra, en todo el mundo, en todo el sistema satánico del mundo, mi hermano. No tiene por qué usted vivir en pobreza, no tiene por qué fracasar cuando inicie un negocio, no tiene por qué irle mal, mi hermano. ¿Por qué? Porque usted ya es participante de la naturaleza divina, es decir, Dios mismo, cuando usted recibió a Jesús, vino a habitar en su corazón y ahora es templo del Espíritu Santo. El mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Dios que ahora habita dentro de su corazón, mi hermano. Y usted tiene la capacidad, el dominio propio, el poder y el amor para salir adelante aquí en la tierra, mi hermano. Tan solo por el hecho de tener a Jesús en su corazón, usted es más que vencedor. No tiene por qué dañarle ni una enfermedad, no tiene por qué haber un temor en su corazón. Realmente usted crea, entienda que su confianza debe estar en el Señor, que si Él permitió que usted lo conociera, usted no se va a ir antes de un raite, es decir, de una enfermedad, ni de ningún accidente, ni de ninguna otra cosa que Satanás quiera ocasionar o traer como un ataque para ustedes. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Así es que todo depende de cada uno de nosotros. El temor lleva en sí castigo. Pero el temor lo echamos fuera con el perfecto amor, que es Jesús. El temor lo echamos fuera también con el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Rey de Reyes y Señor de Señores ahora es el que habita en sus corazones. El Rey de Reyes es el que ahora hace que usted pueda tener la vida de Dios en ustedes fluyendo. Todo depende de que usted lo crea, lo ejecute y actúe en el pacto que hizo Dios en Cristo Jesús. El pacto de bendición que ahora está en cada creyente. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. En el nombre de Jesús hemos creído, entendido, Señor, todo este mensaje que viene, Señor, de ti. Esta instrucción, Señor, para que nosotros seamos saciados de la abundancia del Evangelio. Que en nuestras vidas haya siempre, Señor, prosperidad en todas las áreas. Que en nuestros cuerpos se manifieste la salud divina. Que los virus no puedan tocarnos, Señor. Por eso operamos en tu pacto. Creemos en ese pacto, Señor. Y cada día confirmamos la alianza, Señor. La alianza que tú hiciste con nosotros. Correspondemos a tu pacto, Señor Jesús. Echamos fuera todo temor. Y hoy nos proponemos, Jesús, a no obedecer ni tener fuentes de donde provenga el temor a nuestros corazones. Las estadísticas no tienen por qué afectarme, digan. No tiene por qué afectarme una estadística de que se están muriendo personas. No tiene por qué afectarme una estadística donde anda un virus circulando. No tiene por qué tocarme, digan. No tengo por qué morir de la influenza. Echo fuera todo ese mensaje que haya sido registrado en mi mente. Echo fuera ese mensaje que haya captado mi mente. Yo no estoy dentro de las estadísticas de los que mueren a corta edad, porque tú me has saciado de larga vida, Señor Jesús. Hoy me propongo, Señor, a ser selectivo con la información que escucho o que veo. Tú me has dado la capacidad, Jesús, para poder echar fuera todo pensamiento que no provenga de ti, Señor, y que vaya a dañar mi corazón, que vaya a dañar mi cuerpo, que vaya a dañar mi mente. En el nombre de Jesús, yo creo que tu palabra, Señor, es mi alimento, y tu palabra renueva mi mente, para que mi mente piense como la mente de Cristo, para que solamente
salga palabra a través de mis labios, Señor. Gracias te doy. El sistema del mundo no me afecta, ni en mi vida, ni en mi familia, ni en mis ingresos. Yo no opero bajo el sistema del mundo, Señor, sino opero bajo tu reino celestial, tu reino de poder, Señor. Por eso, como tu hijo, yo actúo como tú actúas, Jesús, como tú actuaste hace más de 2000 años cuando anduviste sobre la tierra. Señor, nada te tocó a ti, ningún ataque de Satanás prosperó contra ti, Señor, porque tú venciste en cada situación, en cada circunstancia. Tu mente siempre estuvo alineada a la palabra, Señor, y yo declaro que mi mente está alineada a tu palabra, Señor. Decido por fe no recibir información que provenga de ese sistema del mundo. En el nombre de Jesús lo decido, Señor. Al contrario, es tu palabra la que llega a mi mente, la que me seduce, la que me atrae, Señor. Y yo concibo conforme al proyecto de tu palabra, Señor, aquí en la tierra. Tú dices en tu palabra que por tus llagas yo he sido sano, y yo creo que concibo la sanidad para mi cuerpo en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido económicamente. Yo concibo conforme a tu palabra, así como dijo la Virgen María, Señor. Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra, Señor, y que sea tu palabra la que fructifique en mi vida, Señor, en mi cuerpo y en todo lo relacionado conmigo, Señor, en mis hijos, en mis descendientes, Señor, en mis padres también, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias porque tu palabra ha sido establecida en mi corazón, y cada rato, cada momento yo me enlazo con los dichos de mi boca, Señor, que salen, porque tu palabra es la que sale por mis labios, Señor. Yo decido que no salga ninguna palabra ociosa, sino que salga toda aquella que es para la necesaria edificación, para que seamos edificados, Señor, por ti y tu palabra. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria, toda la alabanza, Señor, toda la adoración. Hoy cantaremos, Señor. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagar, y siempre tú eres mi luz. Por mí están tus alas.
hemos restaurado. Todas las cosas fueron restauradas por ti, Señor. Todo lo que está aquí en nuestras vidas solamente es la bendición. Cualquier ataque, Satanás, tú nos has dado la autoridad para resistirlo, para enfrentarlo y para salir triunfante, Señor. Por el poder de tu palabra que nunca falla, te exaltamos. Denle un fuerte aplauso al Rey. Te adoramos, Jesús. Jesús me levantó.